Pues buenas noches, les habla el profesor Víctor Vargas. Me presento, soy el director nacional de la Dirección del Seguimiento y Evaluación del CEPLAN, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Y bueno, estamos acá para empezar la clase que tiene que ver con la metodología de planeamiento estratégico en el sector público, en el marco de la malla curricular, la planificación estratégica en la gestión pública. Entonces, lo primero que es importante para empezar esta clase es entender qué es lo que realiza CEPLAN. La primera tarea, y creo que es la por la cual es más conocida, sobre todo a nivel de las regiones y gobiernos locales, es formular el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo. La segunda razón que tenemos es asesorar a las entidades del Estado en la formulación y el seguimiento de políticas y planes estratégicos. El tercero es promover y orientar la formación y actualización profesional y técnica de especialistas en planeamiento estratégico. El cuarto es promover la armonización de la formulación de planes y políticas de desarrollo multisectorial, sectorial y territorial con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Asimismo, desarrollar el seguimiento y la evaluación de la gestión estratégica del Estado y finalmente formular las directivas orientadoras del sistema de planeamiento estratégico. Entonces, en este contexto, acá sale una pregunta muy importante. Si ustedes se dan cuenta, el rol de CEPLAN es un rol muy particular, porque no es el rol de lo que normalmente CEPLAN está conocido por. Me explico. Normalmente todo el mundo cree que CEPLAN es el que debe hacer o decir a todas las entidades cómo planificar. No es así. El rol de CEPLAN es un rol articulador. El rol de CEPLAN es que todas las entidades comiencen a hacer sus propios procesos de planeamiento estratégico. Y en ese marco de hacer su proceso de planeamiento estratégico, el CEPLAN le va dando la metodología de trabajo de tal forma que aseguramos que están articulados al logro de un objetivo común. No es que CEPLAN están los iluminados y vamos a decirle a todas las entidades públicas cuál es el camino al desarrollo de una manera muy estructurada. Todo lo contrario, ese proceso de hacer el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional ya señala que uno debe hacerlo de manera articulada. ¿Eso qué significa? Que yo debo conversar con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Educación, con los gobiernos regionales, con los sectores, con la Presidencia del Consejo de Ministros y articular todas esas propuestas. Elaborar de manera buscando la mayor cantidad posible de consensos y ahí recién formular el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que ni siquiera lo aprueba ese plan, sino que se tiene que presentar al Consejo de Ministros y una vez presentado en el Consejo de Ministros, tienen que aprobarse en el Consejo de Ministros. Entonces, hay que tener claro este rol. Y es un rol muy único también en América Latina. Normalmente, si uno ve cómo organizan las entidades de planeamiento en todos los países de América Latina, vemos que en 19 países de América Latina, el CEPLAN o es un ministerio o es un supraministerio, o sea, una entidad que está por encima de los ministerios y que cuentan con un presupuesto enorme. Entonces, este tipo de entidades no es el caso de CEPLAN. El CEPLAN, si ustedes se dan cuenta, no es un supraministerio, no controlamos como normalmente controlan, es el presupuesto de inversión pública, deciden cuáles son las políticas, deciden cuáles son los principales proyectos estratégicos. Ese no es el rol de CEPLAN. El CEPLAN es un rol articulador. En unos países en menor cantidad, 8 países de América Latina tienen un centro de planeamiento dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Tampoco es el caso. El Perú en esa es una experiencia única y muy interesante, que es una entidad que está dentro de la PCM y que tiene un rol articulador. Entonces, sí somos, y no hay que olvidar, el ente rector del sistema de planeamiento estratégico y como tal regulamos estos procesos, pero regulamos el cómo hacerlo, pero qué ponen en sus planes depende de cada una de las entidades públicas de manera con su autonomía legal o constitucional según corresponde el caso. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿ya?
Por favor, sí me gustaría que vayan poniendo alguna pregunta, si tienen acá alguna pregunta, o en todo caso yo les hago. Entonces, queda claro entonces cuál es la diferencia fundamental con lo que se conocía antiguamente pues como el Instituto Nacional de Planificación y lo que es el actual rol del CEPLAN. Bueno, entonces eso quería dejarlo como este primer punto. Y en ese contexto de este rol, de estas competencias normativas que tenemos, de estas funciones limitadas, obviamente tenemos claro que ese plan es la entidad que regula el sistema administrativo de planeamiento estratégico. Somos responsables de emitir la normativa metodológica que regula este proceso y es de aplicación obligatoria para todas las entidades de la administración pública, ¿no? Eso significa sectores, entidades públicas, gobiernos regionales, gobiernos locales, organizaciones constitucionalmente autónomas como pueden ser las universidades nacionales, el Poder Judicial, la Superintendencia de Vacas Seguros, etc. Un tema antes de entrar a entender lo que es planificación estratégica, es importante aterrizar un poco los conceptos. De la experiencia de nosotros venir trabajando y desarrollar el marco normativo, nos damos cuenta que hay una gran confusión conceptual sobre estos temas. Entonces sí quiero hacer acá unas aclaraciones importantes. La primera es las palabras planificación, planeación o planeamiento. Y la verdad es que sí que nos queda claro, de toda la revisión de la literatura, es que sí encontramos algunos autores que pueden hacer muy diferentes conceptos, aplicar diferentes conceptos a cada una de estas palabras. Pero la verdad que nosotros creemos que se pueden usar indistintamente y no hacer tanta preocupación por diferenciar cada uno de ellos. Lo que sí está claro es que cuando usamos una de estas palabras, lo que estamos haciendo claro es un proceso, y cuando uno define como proceso es algo dinámico, es un proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro. Yo creo que con esta definición básica, proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado, no va a haber mucha discusión sobre el concepto de lo que es planificación, planeación o planeamiento. Pero sí hay que hacer una diferenciación conceptual, porque realmente cuando usamos estas palabras estamos haciendo a veces referencia a dos cosas diferentes. Una es la acción y el otro es el objeto. Me explico. Cuando yo hablo de la planificación, muchas veces estoy teniendo en mente el plan, y hay que diferenciarlo entre el plan y la acción. La acción es el proceso metódico, ese es el proceso donde se juntan personas o un individuo y se pone a hacer comienza a seguir una serie de pasos utilizando el análisis, usando su capacidad intelectual, pero es un proceso metódico para identificar qué pasos va a seguir para lograr un objetivo determinado. Eso es la planificación. Y no hay que confundirlo con el documento que termina, que es el famoso plan. Tenemos que tener claro siempre que cuando hablamos del plan estamos hablando del objeto, y cuando hablamos de la acción es la planificación, planeación o planeamiento. Y lamentablemente mucha gente utiliza estas palabras refiriéndose al documento. Y hay que ser claros y tenerlos presentes. Ahora, cuando vamos a las definiciones ya más precisas, la verdad es que nos damos cuenta de que hay montones de definiciones y tipologías. Yo estoy seguro que todos ustedes habrán llevado algún curso de administración en la universidad y habrán estudiado muchas definiciones de administración o de planeamiento. Y lo que sí tenemos claro es que hemos leído corto, mediano y largo plazo. Después hay los planeamientos temáticos, por ejemplo, presupuestos, plan de negocios, plan de marketing, plan de personal, plan informático, ¿no? de desarrollo informático, un plan para un desarrollo de un software. Es decir, planes, hay N tipos, N planes temáticos. También, por otro lado, los propósitos, las misiones, los objetivos, las estrategias, las políticas, los procedimientos, los programas, hasta las reglas, en muchos casos tienen una característica de un plan, porque te buscan lograr un objetivo determinado. Y estoy seguro, y la mayoría de ustedes conocen también otra clasificación, otra tipología de planes que los dividen entre estratégico, táctico y operativo. Y obviamente, nosotros, el CEPLAN,
no está encargado de regular estos, ni estos, ni estos, sino está encargado de regular los planes estratégicos. Pero, ¿qué nos referimos con un plan estratégico? Esa es una muy buena pregunta que vamos a tratar de responderla en la siguiente. Antes de defender planes estratégicos, la pregunta es ¿qué entendemos por estrategia? Y acá hay una frase que no está traducido, pero les voy a hacer forzar un poquito los que tienen buenos conocimiento de inglés, que es del economista. Realmente nadie sabe lo que estrategia es. Y les digo, todos habrán leído alguna lectura de Mintzberg o saben que Mintzberg es uno de los principales autores en el tema de estrategia. E hizo un esfuerzo y tiene un libro inclusive publicado de tratar de identificar todas las escuelas de estrategia. Y encontró 10 escuelas. No se preocupen, yo no les voy a explicar las 10 escuelas, pero quiero que se den cuenta cómo hay una cantidad impresionante de escuelas, que cada una tiene su propia definición. Y Mintzberg identificó dos tipos de escuelas, las prescriptivas y las descriptivas. Las prescriptivas tienen la característica de que te dicen, ¿sabes qué? Tu estrategia lo escoges de este camino. Las descriptivas no te dicen cuál es el camino, sino te dicen, usa un método y en ese método encuentra tu camino. Entonces ahí están las grandes diferencias. En la actualidad realmente los actores modernos usan una combinación de ellas y es lo que en la actualidad se viene desarrollando. No voy a detenerme más en este punto, pero probablemente sí todos han leído una lectura de Porter sobre estrategia de posicionamiento. Es una lectura de la escuela de Harvard. Entonces ahí claramente te dice, por ejemplo, hacer estrategia es posicionarte. Obviamente esta es una recomendación para el sector al sector privado. Yo una empresa para ser exitosa debe posicionarse, diferenciarse del resto y en ese momento está teniendo su estrategia. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Esa es una estrategia prescriptiva. Con esto queda claro de que el concepto de estrategia es un tema que es bastante denso. Ustedes saben que el origen de la palabra es un origen militar que viene de la época de los griegos, de cómo lograron el éxito militar en una guerra entre dos ciudades, normalmente porque en esa época no existían los países como ahora. Pero lo que sí queda claro, y cuando entramos a la administración y gestión pública, y esto sí es importante también tener estos conceptos, es que debemos diferenciar. Existe diferencia entre administración y gestión pública, y la pregunta realmente es un tema que tiene que ver con la historia, porque antiguamente cuando hablábamos es con los enfoques. Nosotros cuando hablamos de la administración pública estamos hablando con un proceso tradicional, estático, centrado en lo formal, el fenómeno administrativo, y cuando hablamos de la gestión pública estamos hablando de un enfoque nuevo, dinámico, centrado en las acciones, las estrategias y sobre todo los resultados, las evaluaciones, la retroalimentación, el quehacer administrativo. Y esto sí hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque claramente todo lo que estamos estudiando ahorita y cuando ustedes en su proceso de capacitación, estamos tratando de desarrollar los conceptos de la nueva gestión pública, como son presupuesto por resultados, como son seguimiento, como son evaluación, como son indicadores de desempeño. Todos esos conceptos se han venido a desarrollar en el marco de lo que se llama la nueva gestión pública. Estoy seguro que ustedes han visto unos cuadritos donde comparan pues la administración pública tradicional con la nueva gestión pública, en algún curso de administración o de gestión pública. Pero sí queda claro, y esto es lo más importante, ¿qué incorpora la nueva gestión pública a diferencia de la administración pública tradicional? Dos conceptos importantísimos. El primero es el public choice, que es esto de las políticas públicas. Ustedes que ya deben haber, soy seguro por su experiencia que tienen algún curso, algún background, experiencia pública, se dan cuenta que la gestión pública se hace en un entorno altamente político. Entonces, cuando tú estás tomando decisiones de gestión, tienes que tener claro que estas decisiones no las puedes tomar de manera aislada del componente político. O sea, no debe ser una justificación. Esta medida no funcionó porque no tomó en cuenta el tema político. No, al contrario. Tú cuando vas tomando decisiones, cuando vas haciendo propuestas, cuando vas formulando tu estrategia, en el caso de este curso, tú tienes que tener en cuenta el factor político, porque si no, no estás haciendo un trabajo completo. A ver, justo me están haciendo un par de preguntas, voy a hacer una pausita para explicarlas. La primera es,
Para el caso de la administración pública, ¿se tendría más de una escuela descriptiva? ¿Por qué se emplean métodos para escoger un camino? Es la pregunta de María Pareja. La respuesta es que justamente la gestión pública moderna no está en per se casada con una escuela, sino tú usas un conjunto de escuelas. Y las metodologías, lo que está más caracterizado con el planeamiento estratégico es que tú usas una metodología básica y esa metodología la vas enriqueciendo con las diferentes escuelas, teniendo en cuenta que se adecua mejor para las características de la entidad en que estás trabajando. Por ejemplo, si tú trabajas para un sector productivo, sus herramientas de planeamiento probablemente van a estar muy cercanas a un enfoque empresarial. Pero si tú trabajas, por ejemplo, el desarrollo social en una región pobre, las herramientas de planeamiento tienen que ser, por ejemplo, más participativas, con un tema de tener quizás con participación más activa de un grupo de profesionales externos, etcétera, etcétera. O con la participación de las consultas a las organizaciones sociales de base, etcétera, etcétera. Entonces, no hay en sí lo que nosotros en la directiva hemos tratado de dar unos componentes básicos que vamos a explicar más adelante y se tienen que adecuar obviamente para las regiones, para los sectores y para las entidades públicas en cada caso, como lo voy a explicar más adelante, ¿no? Y definitivamente la segunda pregunta que también acá me ha llegado es ¿de qué manera ese plan asesora a las entidades públicas? Bueno, nosotros ahorita en la directiva tenemos un proceso progresivo de implementación que voy a explicar más adelante. Y obviamente ahorita estamos con los primeros que están obligados a implementar la directiva son los sectores. Entonces ahorita estamos trabajando la asistencia técnica con los sectores. Si ustedes van a la página web de ese plan, ahí van a ver un vínculo hacia la directiva y ahí pueden encontrar mucha lectura sobre cómo estamos haciendo la asistencia técnica. Inclusive la metodología de cómo una entidad debe solicitarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vuelvo por ejemplo, de acá, no sé si Silvia Elisa Aiki está preguntando, ¿o es que dentro de la planificación está el planeamiento? Desde el punto de vista del marco conceptual que nosotros manejamos en CEPLAN, no diferenciamos planificación de planeamiento, o sea, no hacemos esas diferencias conceptuales porque no creo que está conduciendo, no está ayudándonos mucho a aclarar el proceso. Lo que sí está claro es que una entidad tiene que hacer planeamiento estratégico y obviamente ahorita me estoy tratando de acercar hacia esa definición que en las dos próximas diapositivas ya lo vamos a tener más claros. ¿Ya? Entonces sigo. Y el otro componente importante que alimenta la nueva gestión es el nuevo taylorismo. ¿Qué significa? Es la búsqueda de la optimización de los procesos para lograr un resultado, que tiene que ver con todo este tema de buscar la eficiencia en los procesos administrativos, pero eficiencia que logren resultados. Entonces tiene que ver con todo ese tema de la ingeniería, optimización de procesos vinculados a resultados que tienen ya este sistema de estar midiendo esos resultados para ver si estamos haciendo buenos procesos. Entonces, estos dos componentes son fundamentales y redefinen la tradicional conceptualización de la administración pública.